son un pueblo muy joven, sueñan con facilidad. En el fondo, esta no es una lucha por la tierra, es algo más, es una lucha por una civilización distinta. Me quiero explicar. Si construimos megalópolis y el pobre hombre y la mujer del pueblo demoran 3 horas todos los días para ir a trabajar y venir, y la mujer tiene que salir también a trabajar porque el salario no alcanza y no tienen tiempo para ser libres, van a pasar por el supermercado y van a comprar prehecho y van a comer comida chatarra y van a hipotecar la cultura de la cocina, donde arrancó la cultura humana en derredor del hogar, porque no tienen tiempo, porque el mercado les robó el tiempo de su vida. Porque todo eso nos está rodeando. Porque Brasil tuvo hace 40 años el 75% de su gente en la tierra y hoy la apiñó en las ciudades. Dramático cambio. Hemos inventado una civilización que colocó a Dios, sustituyó a Dios por el mercado. Todo tiene que ser ganancia y todo está prostituido por la ganancia. Y entonces, los saltos cualitativos del conocimiento y de la ciencia se prostituyen. No es mala la transgénesis. Lo malo que la tiene Monsanto, DuPont, y no la tienen los pueblos. No es malo el conocimiento, no es malo el motor de explosión. Sirvió para hacer autos, para hacer camiones, también para hacer tanques y aviones de guerra. No es mala la ciencia, es malo el uso de la ciencia, no para servir a la vida, sino para servir al mercado. Este es el problema. Queridos, no hay crisis ecológica. La crisis ecológica es consecuencia de la crisis política y cultural. Hemos inventado una civilización que no dominamos, nos domina a nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Toda nuestra cultura práctica está embebida de consumismo, de use y tire, de desperdicio de la energía, porque eso es funcional al mercado. Si tú no compras, el mercado se paraliza. Si tú no consumes, si tú no pagas crédito, si no vives trabajando para pagar cuotas, no hay ganancia. El mercado no es para la vida. Entonces, nuestra cultura no es funcional a la especie, es funcional al negocio, es funcional a la ganancia. Ese motor gigantesco que significó la era industrial, que impulsó la ciencia,
que domesticó la tecnología, ha tenido un saldo favorable, creador tremendo, pero también ha generado fuerzas que no podemos dominar hoy. Hace 30 años los hombres de ciencia nos dijeron lo que estaba pasando y lo que había que hacer, y la impotencia política del mundo no les dio el más mínimo reconocimiento. Entonces, ¿cómo no voy a defender la agricultura campesina? Mis manos lo cantan, soy campesino de alma y de oficio hasta hoy. Y me voy a morir queriendo la tierra. Pero cuidado, es más fácil hacer un ingeniero que un campesino de alma. Y no es que el campesino sea mejor o peor, hay mejores y peores, es distinto. No siente nostalgia de la ciudad, se siente feliz en el amanecer de la naturaleza, habla con las plantas, con los colores. No siente la soledad, porque mentira, el campo es un conventillo de vida, pero hay que tener ojos para verlo y alma para sentirlo, es distinto. Y entonces, hay una cultura, y al lado de la olla cocinando hay una cultura, ahí arranca. En los olores de la comida empieza la cultura. Pero pobre hombre moderno de esta civilización, tiene que vivir para lo prehecho, para la comida chatarra. No tiene tiempo. Porque esta civilización basada en la ganancia trata de hacerte de hecho un gigantesco consumidor permanente, y tienes que trabajar y multiplicar tu capacidad de comprar, y nos está pintando en el horizonte que si eres pobre no puedes ser feliz, que para ser feliz hay que ser rico. Y es la civilización del hartazgo, civilización que se ocupa que no tengas tiempo para tus afectos, que no tengas tiempo para el amor, que no tengas tiempo para tus hijos, que no tengas tiempo para tus amigos, que tengas que vivir siempre con ansiedad y debiendo y contrayendo deudas, y que confunda felicidad con comprar cosas nuevas y estar sometido a la cultura del mercado. Por eso, la lucha por la tierra es la lucha por el todo. Hay que luchar por un urbanismo distinto de ciudades pequeñas, que la gente se conozca, que se intercomuniquen con facilidad. Las ciudades pequeñas fueron el asiento de la civilización humana, y si no recuerden, las ciudades griegas, las ciudades del Renacimiento, las ciudades de la Liga Hanseática, las megalópolis son la negación, son el cultivo de la soledad en el medio de la multitud y el enterrar las culturas. Es un invento de la propiedad inmobiliaria, del interés de la ganancia. Ya los mayas tenían control territorial
Los griegos, cuando crecía demasiado una ciudad, fundaban una colonia. Porque el hombre tiene medida. No se pueden tener 2 millones de afectos. El hombre tiene límites. Y hay que hacer cosas para la vida, para el hombre, no para el negocio. Bien, si queremos cultivar la cocina, hay que entender que una agricultura natural va a tener menos productividad, de precios más caros, y así tiene que ser, y hay que pagarlo más caro para comer mejor. Y esto hay que decirlo con franqueza. ¿Por qué? Porque ese maíz que me ofrecen es de 1.500 kilos con suerte por hectárea año. Y tengo que competir frente a maíces de 10, 12.000 kilos por hectárea. Y si tengo una cultura basada en el despilfarro, la gente va a ir a comprar lo más barato. No es sencillo, mis queridos compañeros. Esta es una batalla de carácter fenomenal que cubre todo. Perdonen que en mi cabeza de viejo intento ver cosas que están más allá. Yo fui joven, quise cambiar el mundo, fui soñador. Creo que el mundo se puede cambiar, pero hay que acumular generaciones de luchadores y de luchadores sociales y de luchadores políticos. El hombre es gregario, no puede vivir en soledad. Hay que crear colectivos que luchen por el progreso humano. Creíamos que luchábamos por el poder, luchamos por la civilización. Como todos los luchadores en la historia, todo progreso humano, social, está precedido por derrotas de gente que no fue entendida, pero a la larga las causas se afirmaron en la historia de la humanidad. Pero tenemos que aprender que el triunfo verdadero es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. Porque no hay ninguna tierra prometida, no hay un universo perfecto. Tú puedes vivir como una lechuga por haber nacido o como un escarabajo, producto de las leyes naturales de la biología, pero eres un mundo raro que la naturaleza te dotó de conciencia y hasta cierto punto le puedes dar destino a tu vida, a esta única riqueza que tienes arriba de la tierra, el milagro de estar vivo, la gran aventura milagrosa de estar vivo. Pero la vida se te va, no se compra, y se puede vivir la vida por haber nacido por accidente, o una vez que se nació darle un contenido, un destino, gastar una parte del tiempo de nuestra vida al servicio de la causa del progreso de la especie. Es por esto que yo felicito a los poetas del Movimiento Sin Tierra, verdaderos poetas de la creación, porque luchan por una causa justa en un país de origen feudal que repartió la tierra con criterio feudal y condenó a la pobreza a multitudes de gente desde el principio. Y sé que hoy hay que luchar por un Estado que tenga tierra y le arriende definitivamente a la familia, pero no se la venda jamás.
La tierra no debe de ser propiedad privada, debe de ser de uso. No tenemos tierra, la tierra nos tiene a nosotros. Ella estaba antes que nosotros y quedará después de las locuras de Trump y de ese otro loco que andan por ahí. No nos creamos tan infinitos frente a la naturaleza. Somos un accidente pecaminoso de la biología. Para los que creen en Dios, tal vez seamos un invento para dotarlo a la naturaleza de una conciencia. Para los que no creemos, pero respetamos, es un milagro del juego de la naturaleza. Por eso, queridos compañeros, una cultura sobria, aprender a andar liviano de equipaje por la vida, sin demasiado compromiso material, no es apología de la pobreza, es apología contra la sociedad del despilfarro. Cuando despilfarramos, y vaya que despilfarramos, nunca tuvo la humanidad tanto como hoy. Hay 32 señores de América Latina que tienen lo mismo que 300 millones de latinoamericanos, pero lo peor es que su fortuna personal está creciendo una tasa anual del 20, 21, 22%. La riqueza se concentra cada vez más. No quiere decir que el resto del mundo esté más pobre, quiere decir que la distancia entre el fondo y el techo cada vez más grande. Y esa distancia de concentración económica termina siendo poder político. Y el poder político retroalimenta la concentración de la riqueza y el uso de la tecnología. Entonces, compañeros, necesitamos estados que investiguen. No es yendo para atrás, es yendo para adelante por otros caminos. La naturaleza tiene herbicidas. Les podría nombrar varias especies que producen herbicidas en su lucha por la vida con los otros suyos. Pero eso no debe ser negocio de Monsanto, de Syngenta. Los estados tienen que ponerse y hay que investigar. Y hay que explotar el conocimiento no a favor del mercado, sino de la vida humana, que es otra historia. Entonces, compañeros, porque no es ir al hombre de las cavernas, es disparar del hombre despilfarrador, del que agrede la naturaleza. Pero no tenemos derecho a hablar de ecología si los vicios que nos metió el capitalismo no somos capaces de enfrentarlo en este mundo hoy y como es. Más claro, hay que aprender a vivir como se piensa, porque de lo contrario terminarás pensando como vives. Entonces, defiendo la cultura. El error de mi generación fue haber creído con simpleza e ingenuidad que cambiando las relaciones de producción y de distribución teníamos un mundo mejor. Les voy a terminar con una anécdota de mi vida. Fui joven, fui a Lomonosov cuando existía la Unión Soviética y fui con una camisa de nylon que recién habían aparecido. Se llamaba marca Porex. Eran insoportables, pero muy modernos.
y los pobres estudiantes soviéticos me miraban la camisa y estaban embobecidos. Me querían comprar la camisa por la magia estúpida de la mercadería. Si no cambia la cultura, no cambia nada. Es nuevo. Eso se lo tengo que transmitir a los militantes jóvenes, porque el eje de todas las cosas son los cosas, la conducta humana. Gracias y un abrazo. Companheiros,